ya saben de partículas, lo que sucede es que esta derivada covariante, ¿ya?, es para espacios-tiempos de Minkowski planos, ¿ya? Con el formalismo que estaba trabajando Jimmy, justo se estaba yendo, no conversamos tanto, pero con lo que explicó en su charla que yo vi que trabajó, lo que entendí es de que con ese procedimiento que él estaba estudiando podría construir la derivada covariante, ¿ya?, de teoría cuántica de campos, ¿sí?, pero para cualquier espacio curvo, incluso, porque el que está en los libros es para Minkowski, ¿cierto? Lo interesante del procedimiento que estaba desarrollando Jimmy es de que se podía hacer esto, pero para espacios curvos también, que es justamente lo que uno necesita cuando quiere cuantizar un campo en el espacio curvo. Sí. Uno quisiera hacer esta definición. Esto se construye para Minkowski, pero la pregunta es, ¿cómo se define esto para espacios curvos? No es tan elemental. Yo tengo una duda. Tú estabas revisando ayer en mi concreto, que no, quizás no lo habíamos visto en ambos, pero cuando aplicas la derivada covariante para el tensor, para un, por ejemplo, tensor es distinto como cuando lo aplicas a un espinor, o sea, transforma, le agregas un término epsilon, creo que es como la... ¿El grupo de rotaciones? No, o sea, es como le agregas en vez de, bueno, normalmente tú transformas, por ejemplo, y aparece el matrices tau de Pauli, ¿no? Pero cuando transformas, cuando aplicas el mu sobre un tensor F1, ya no es la misma transformación. Eso que tienen que ver porque está la representación adjunta. Vimos un poco lo de la representación adjunta, no sé, no me queda tan claro si es como, tiene algo que ver con lo que estamos haciendo. Sí, con espacio convergente y eso. Claro, porque lo que sucede es que nosotros no estamos viendo ya. Lo que pasa es que tú tienes una variedad, ¿ya? Nuestra variedad es muy general, es demasiado general, ¿ya? Pero de esta variedad podría tener ciertas simetrías en ciertas regiones, ¿sí? Una región donde esta variedad tenga una simetría especial. Y si hay una simetría especial, va a haber unos vectores que se llaman vectores de Killing, que se escriben, bueno, así, en su base. Son unos vectores que me hablan de la simetría geométrica de la región, ¿ya? Si hay simetría, lo que se puede hacer es, aquí en esta región que hay simetría, podemos construir un grupo de Lie. Solo en regiones con simetría podemos construir grupos de Lie, ¿ya? Y si podemos construir grupos de Lie, en esa región podríamos construir derivada covariante y hacer cuántica de campos. Eso es lo que entendí cuando Jimmy nos presentó en su charla. Él, bueno, no trabaja mucho con relatividad general, pero lo que él asumía en su charla al hacer todo esto, porque él no le gustaba cómo aparece la derivada covariante, ¿cierto? No le gusta cómo de la manera muy artificial se reemplaza esa por esa más un término I, A, mu, si no me equivoco, ¿ya? No le gustaba la forma artificial cómo se definía la derivada covariante, ¿ya? Y él muestra, usando principios matemáticos, de que esta derivada covariante aparece por sí solo cuando hacemos geometría diferencial y construimos un grupo de Lie en ese espacio. Y él hace aparecer esto de manera... Su trabajo fue eso, básicamente, justificar cómo aparece la derivada covariante. No como algo que queremos meter... Bueno, él lo ve así, ¿no? Como algo a la fuerza, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que esto aparece porque queremos pedir la invarianza en la función de Lagrange, ¿no? Queremos que Lagrangiano sea invariante. Al pedir esa invarianza local aparece esto, ¿ya? Solo que él reinterpreta la invarianza local como ¿qué es invarianza? Es simetría. Y si hay simetría, hay vectores de Killing. Y si hay vectores de Killing, esta es la parte que me gustó, que construye un grupo de Lie ahí. Con el grupo de Lie, con ese grupo de Lie, puede redefinir el operador, la derivada como una derivada covariante. Esa sería la derivada covariante en este espacio geométrico con alta simetría. Y aparece de manera natural esa derivada. Sí, y la derivada covariante uno asume que, o sea, puede actuar, depende del objeto. Eso también, por ejemplo, la derivada covariante actúa distinto dependiendo del objeto, ¿no? Claro, en este caso, si actúa, por ejemplo, sobre un vector,
me da esto, ¿no? Sobre un vector, aquí hay que tener mucho cuidado. Esta es la conexión y la derivada covariante es este objeto de acá que está dentro de la conexión. Este objeto de acá es la derivada covariante. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre un objeto, por ejemplo, un tensor que da autotocamientos con un objeto que es directamente un espinor, por ejemplo, o un campo A1? Claro, en el contexto de relatividad general vamos a llegar ahí, pero al menos hasta ahora solo hemos trabajado con vectores, tensor de orden 2, y nos falta hablar del espinor. Pero claro, eso sería como transforma, como vimos, ¿no? O sea, cuando aplicas con un vector, transforma una forma ahí. Cuando aplicas con un tensor, pero el espinor de otra forma. No es lo mismo que el caso del vector, sí, definitivamente. Me gustaría verlo, la verdad, porque justamente como vi la charla de Jimmy, dijo, creo que puedo repensar esto, ¿no? Porque en relatividad general, al menos yo nunca he trabajado con espinores. No es muy común trabajar. Yo decía, ¿por qué solo construimos, por ejemplo, agujeros negros con campos escalares, ¿no? Es que el escalar es muy natural, es el más simple, porque complicarnos tanto. Luego se agrega campos vectoriales, sí, es cierto, y también se agrega campos gauge también, de esa forma, ¿no? No abelianos, los no abelianos. También se trabaja con eso, si se puede hacer eso. Lo que no he visto mucho es que trabajan con espinores. De hecho, yo nunca he trabajado con espinores ahí tengo dudas, no sabría decirles. Pero como tiene la duda, creo que voy a buscarlo y me encantaría salir de dudas también. ¿Sí? Claro que sí. ¿Ya? Eso, de hecho, yo estaba interesado más en esto de lo que hizo Jimmy, de cómo, o sea, lo interesante de lo que él investigó es de que en cualquier objeto geométrico con cierta simetría puedes tú construir la derivada covariante para definir una teoría gauge invariante. ¿Ya? Porque lo que estamos acostumbrados es que hacemos esto, pero en Minkowski, ¿ya? Pero yo estaba interesado en qué, o sea, ¿y en qué estoy interesado hasta ahora? Lo que pasa es que el agujero negro que rota, tiene una rotación, ¿ya? La geometría en sus cercanías se arremolina. Se arremolina esa geometría, el mismo espacio-tiempo se dobla ahí, ¿ya? Por más loco que parezca, ¿sí? Cuando el momento angular del agujero negro es m, se le llama agujero negro extremo. Es una situación, es una situación matemática, si no se sabe si existen o no. Cuando el momento angular es igual a la masa. ¿Ya? Eso, en general, un agujero negro tiene un momento angular menor a la masa. ¿En qué sentido? Que si su momento angular aumenta, ¿qué pasa? Que va a llegar un momento en el cual podría llegar un momento en el cual J sea mayor que M. Si J es mayor que M, el momento angular es mayor que M, ¿qué pasa? Se destroza el agujero negro. Hay demasiado momento angular que la fuerza gravitacional no puede mantener unidos, ¿ya? Entonces, la situación intermedia entre el caso en este caso donde el agujero negro está destrozado, ¿ya? Y la situación normal de un agujero rotante es el agujero negro extremo. ¿No? Cuando es como decir, la energía de rotación se equipara con la energía gravitacional de atracción. ¿Sí? En ese caso, la geometría cerca al horizonte de eventos es muy simétrica, es A de S2, S2. ¿No? Tiene sentido porque si yo soy un observador, ¿qué cosa veo? Veo un horizonte esférico, ¿no? Y la geometría alrededor es tipo anti de Sitter. Es una geometría cilíndrica que encierra cosas. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Aquí me gustaría hacer cuántica de campos. Es un espacio-tiempo curvo con mucha simetría, tiene bastante simetría. ¿Ya? Pero ¿cómo hago cuántica de campos aquí? Bueno, ahí está. ¿No? Tengo que trabajar en la forma que estaba pensando Jimmy más o menos en su trabajo. ¿Sí? Podría hacerlo de esa manera, porque como esta región tiene bastante simetría, tiene vectores de Killing. De hecho, anti de Sitter tiene
su grupo es el grupo conforme y de hecho ADS es un grupo con simetría infinita. Ya. Tiene infinitas simetrías ADS2. ¿Sí? Entonces se puede, o sea, se podría hacer ahí QFT trabajando de esta manera, ¿no? Pero bueno, chicos, ya. ¿Qué están haciendo por allá? ¿Sí? Ahí hay buenos teóricos también. ¿Sí? Pero en principio se puede, o sea, eso ahorita estoy interesado. Quiero trabajar en agujeros negros extremos y ver qué sucede. Este es el caso muy ideal, ¿de acuerdo? ¿Ya? Pero se ha trabajado también en el caso intermedio, en el cual J no es igual a M, sino es cercanamente a M, cercano, ni a la extrema le llaman. Este caso sí es más realista. Se ha observado en la naturaleza, se han encontrado agujeros negros con un momento angular muy grande cercano a M, muy cercano a M, eso sí existe. Y se demuestra que la geometría sigue siendo ADS2, pero de una manera un poquito más complicada. ¿Sí? Se dice que forman un fibrado, ¿no? ¿Cómo? Una forma de ver es así como, claro, tenemos dos anillos, ¿ya? En el caso extremo, un anillo está sobre el otro, puedo moverlo sin problemas. Pero ¿qué pasa si tengo un anillo incrustado en el otro? Ya no puedo sacarlo trivialmente afuera, ¿sí? Está conectado de manera no trivial al otro anillo. Esa es una fibración, digamos, no trivial, ¿ya? Y en el caso extremo, ¿sí? En el caso, perdón, cercanamente extremo, es lo mismo, pero con una fibración no trivial. Y en el caso extremo, es esto, pero con una fibración más trivial. Como es caso extremo, ¿ya? Esto no es moderno, ¿ya? Eso ya trabajaron hace 15 años más o menos, ya han estudiado esto. De hecho, hay, le llaman Kerr-CFT, así, Kerr-CFT. Como estaba de moda ADS-CFT, ¿ya? Si la geometría cercana es anti de Sitter, entonces debe haber alguna dualidad tipo Kerr-CFT. Es un agujero negro de Kerr, ¿sí? Kerr-CFT. O sea, plantean que debido a la alta simetría cerca del horizonte de eventos, aquí se podría definir una teoría cuántica de campos conforme, ¿ya? Que es equivalente a una teoría de gravedad de Kerr cerca del horizonte de eventos. Porque el grupo de simetría de anti de Sitter es el grupo conforme. Así que obvio, debería haber, si ADS tiene el grupo conforme, ahí podría definir una teoría cuántica de campos conforme, ¿no? Y lo han estudiado, son varios papers de 2010, 2011, 2012, 2013 sobre Kerr-CFT y fue muy divulgado, ya fue bastante famoso en los años. O sea, ¿cómo se dice que a partir de la simetría conforme la pueden pasar a FT? Claro, la idea es que primero lo que haces es así. Estudiamos primero conformal field theories. Estudiamos por separado, o sea, no hay gravedad, olvídate de la gravedad. Hacemos teoría cuántica de campos, pero con simetría conforme. Estudiamos qué es el grupo conforme, calculamos algunos invariantes, calculamos funciones de correlación, por ejemplo, a 2 puntos, 3 puntos. Construimos los operadores, como los operadores de escalera en cuántica de campos, ¿no? Adaga, esas cosas, ¿verdad? Igualito aquí también se construye, solo que no existen Adaga y eso, sino existe un grupo de operadores que no son igualitos al A y al A. Haces CFT así, independiente, trabajas y entiendes todo sobre una CFT, ahí, aparte. Luego, y sabes que aquí hay un grupo conforme que describe las simetrías de esa CFT conforme. Luego estudias gravedad y te concentras en anti de Sitter. Y cuando estudias anti de Sitter, encuentras que el grupo de simetría, el grupo de isometría de ADS, es exactamente o isomorfo al grupo conforme de la CFT. Entonces, basados en esa idea, buscas, ¿no? Una CFT, por ejemplo, 2 más 1, ¿ya? Una ADS 2 más 1. ¿Sí? El grupo conforme de ADS en una dimensión menor. El grupo conforme de ADS, claro, el grupo conforme de ADS es equivalente al grupo el grupo de isometría de ADS es equivalente al grupo conforme de la C. ¿Ya?
Pero profesor, no veo todavía la conexión. Lo que sucede es que cuando tú tienes un espacio-tiempo, tienes un agujero negro, ¿ya? Y te vas al borde R infinito, tu elemento de línea, este elemento de línea, menos f de t cuadrado, de r cuadrado, f, ¿va? En el borde, esto es exactamente a de s. Si esto está en 3 dimensiones, aquí digamos es el espacio-tiempo 3 dimensiones, aquí es 2 dimensiones, porque R está fijado. ¿Ve? Entonces aquí está ADS. Y el grupo de simetría de ADS es el grupo conforme. Así que aquí debería poder definir una CFT. ¿Ya? Esa es la idea de hacer la conexión. Por eso, por un lado, primero estudias CFT y luego estudias gravedad y luego haces un match entre los dos. Ese es el procedimiento de forma. ¿Ya? La simetría conforme hay la simetría conforme. Eso es donde, o sea, ¿en qué momento del procedimiento? La simetría conforme. Cuando vamos al borde. Es una cosa muy elemental, no hay nada así como que, wow, seguramente en un curso más avanzado vamos a ir al borde de una manera loca. Es tan elemental en gravedad moverse al borde que, lo más difícil, ¿qué es más difícil? ¿Gravedad o con teorías cuánticas conformes? Teorías cuánticas conformes. Definitivamente es mucho más difícil estudiar teorías cuánticas conformes que gravedad. Es mucho, mucho más difícil. Entonces, por ejemplo, tienes esta de aquí, ¿ya? Menos 1 más r cuadrado sobre l cuadrado. L cuadrado es el radio ADS. Y esto es 1 más r cuadrado sobre l cuadrado de r cuadrado a la menos 1 más r cuadrado parte esférica. De teta cuadrado, seno cuadrado, la sección esférica. ¿Sí? Esta métrica representa el espacio, un espacio-tiempo anti de Sitter, ADS, cuyo diagrama de Penrose es un cilindro. ¿Ya? Es un objeto geométrico que representa una geometría cerrada, tipo cilíndrica. ¿Ya? No hay agujero negro ahí. ¿Puedo poner un agujero negro? Claro, pero no hay un agujero negro. Ahora, ¿qué pasa si me voy al borde R infinito? Entonces, yo fijo R, porque primero hago R igual a una constante y luego a R constante me voy al borde. Me voy R constante al infinito. Se llama infinito espacial. Infinito espacial. No hay nada nuevo ahí. Voy al borde y miren cómo se transforma esto. ¿Qué pasa si este es muy grande? Esto es más grande que 1, bueno, se vuelve r cuadrado sobre l cuadrado de t cuadrado, constante es 0, diferencial de una constante es 0, y me queda r cuadrado de omega cuadrado. ¿Ya? ¿Y qué sucede en ese borde? Miren lo que voy a hacer. R cuadrado es una simple factorización. Menos dt cuadrado más l cuadrado de omega cuadrado. ¿Ya? ¿Qué es esto de acá? Es Minkowski. Esta es una transformación con... Esto se dice de la siguiente manera. El borde de anti de Sitter es conforme Minkowski. Este es el factor conforme, porque R es infinito, es grande, ¿ya? No se olviden eso, ¿ya? Y este es Minkowski. ¿En cuántas dimensiones? ¿Dos? 1, 2. 3 dimensiones. ¿Sí? 2, aquí θ de phi, 2 y 1 de la temporal. ¿Ya? Entonces, el borde de ADS, que es anti de Sitter, que tiene 3 más 1, el borde de anti de Sitter, esta región, es conforme Minkowski. ¿Y qué cosa puedo hacer yo en Minkowski? Cuántica de campos. Es como que desaparecen los grados de libertad de la relatividad general, salvo un factor conforme, ¿ya? Y ahí en ese espacio-tiempo Minkowski defino en particular CFT, no QFT, ¿no? Uno me dirá, pero profesor, si es Minkowski, ¿por qué no construyo teorías QFT?
es que depende de las simetrías de esto. No puede ser QFT, tiene que ser CFT. ¿Por qué? Porque el grupo de simetría de anti de Sitter es el grupo conforme. Así que lo que puedo definir son CFTs, no QFTs. ¿Ya? Y eso es geométrico. Me voy al borde y pasa. Me voy al borde y pasa eso. ¿Ya? Eso es cuando la constante cosmológica es menos 3 sobre L cuadrado. ¿Ya? Es un espacio-tiempo. La constante cosmológica funciona como una fuerza que evita que el infinito se vaya al infinito y esté en una región, digamos, conforme finita. Queda así. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando lambda es positivo? Miren, un signo tan elemental hace esto, miren. ¿Ya? Un elemental signo hace eso. Eliminas esto a R constante, te vas a la región infinita espacial, ¿y qué sucede? Esto se vuelve positivo. Hago el factor positivo. ¿Qué es esto? Esto es... No, sí está bien, pero miren, si lo puedo poner así, esto de acá es como dx cuadrado más dy cuadrado, dt cuadrado. L cuadrado es una constante, Euclides. L cuadrado es una constante, se puede redefinir x por L, y por L. ¿Qué pasa cuando la constante cosmológica es positiva? El borde de eso se llama, cuando es positivo, se llama de Sitter, así. De Sitter. Y la región R infinita de de Sitter ya no es conforme Minkowski, sino es conforme Euclides. ¿Y en Euclides puedo hacer cuántica de campos? ¿No? ¿Ya? Por eso es que no existe tal cosa como DS, de Sitter, CFT. Se busca, ¿no? Pero nadie lo ha encontrado. Porque de Sitter es constante cosmológica positiva. Nadie ha encontrado nada. ¿Por qué? Porque el borde de de Sitter es euclídeo. Y en Euclides yo no puedo hacer cuántica de campos. No, es que son modelos matemáticos. Planteo un espacio-tiempo con constante cosmológica negativa y tengo anti de Sitter. Con constante cosmológica positiva tengo de Sitter. Es vato el espacio-tiempo. Es el error de Einstein. O sea, es su mayor error que decía, ¿no? O sea, la acción era así. R raíz de menos g. Y cuando Einstein aplicaba esto para estudiar el universo, modelos de expansión del universo, su nacimiento, toda esa cosa, ¿ya? ¿Qué pasaba? Que el universo se abre indefinidamente y eso no le gustaba. Él es de la época del modelo estacionario. Para él el universo debería ser estático y estacionario. Ese era el pensamiento de él, de Einstein. ¿Qué cosa hago yo para evitar que el universo se expanda feo? Decía él. Ya, le voy a meter una constante aquí a mi teoría. Voy a redefinir mi teoría. Ya no va a ser R, sino va a ser R más 2 lambda raíz de menos G. No es una constante porque está multiplicando por raíz de menos G. Así que sí es variable en realidad. Pero lo mete esta constante que le llamamos constante cosmológica. ¿Ya? Su mayor error, dice él, pero esto nos ayuda a entender la energía oscura, ¿no? Lo que hace que el universo se expanda. O sea, él creía que con lambda iba a conseguir un universo estático, pero no es cierto. Con lambda, lo único que consiguió es que el universo se expandiera más rápido todavía. ¿Sí? Por eso dijo luego en su paper, no, es mayor error, porque el universo se está expandiendo más rápido, no tiene sentido, lo voy a botar, ¿no? Pero no, este modelo es con el que trabajamos. Y anti de Sitter es esto. De Sitter es esto, esta teoría con constante cosmológica. Ya sea positiva o negativa, y donde él es un radio, es como una constante de Newton, es un factor de escala, es como hablar de la carga del electrón, constante de Newton, constante de Boltzmann, es una constante más. CFT, ¿cómo lo transformarías en QFT? No se puede hacer. O sea, solo no se puede, porque QFT es un punto fijo de una CFT es un punto fijo de una QFT. ¿Sí? Tú tienes una QFT y tu QFT tiene carga del electrón, masa del electrón, ¿ya? Que son constantes que hay que redefinir de acuerdo a la escala, ¿cierto? Porque se van al infinito.
usamos renormalización y regularización para eliminar esas cosas, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué sucede? Tú puedes usar la ecuación de Kalan-Szymanski, ¿para qué? Para determinar la relación de las constantes de acoplamiento con la escala de energía. Y luego te preguntas, ¿en qué regiones ya la función beta se va a cero? ¿Sí? Y en esas regiones donde se va la función beta a cero, es justamente donde solemos tener una CFT. Teorías con beta cero, función beta cero. ¿Ya? Ahora, que sea un atractor o no, va a depender, ¿no? Ahí calculas la escala de la energía, podemos llamarle D algo así, ¿ya? Y las constantes de acoplamiento, μ. Y como la ecuación de Kalan-Szymanski es una ecuación, es un sistema de ecuaciones en realidad, no es un sistema lineal, son ecuaciones de el logaritmo de la escala de energía respecto al logaritmo del acoplamiento, si no me acuerdo bien, ya, eso. Es un sistema de ecuaciones, para cada constante de acoplamiento su función beta. Es un sistema lineal. Si eres un físico no lineal, ¿qué haces? Graficas esto, el espacio de fases, y ves si hay algún punto donde es un atractor, ¿no? Así. O tal vez puede ser un punto silla, ¿no? Que se aleja de él. Sucede que hay puntos, para cada QFT hay puntos donde hay un atractor donde la función beta desaparece. Aquí es donde están las CFTs. O sea, teorías donde la constante de acoplamiento no cambia con la escala de energía. Ahí hay CFTs. ¿Ya? Entonces, el mundo real no funciona pues acá, ¿no? Nuestro mundo real obedece a QFTs que están fuera de estos atractores. Aquí funciona nuestro mundo real. ¿Ya? Podríamos decir, ¿qué pasa si el universo sigue evolucionando y nos vamos de una QFT a una CFT? No sé, tal vez podría pasar. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos estudiar desde ese punto de vista. Yo creo que se podrían averiguar. Le puedo dar un libro, el Di Francesco, es una biblia de CFT. El de Francesco es muy buenazo. ¿Ya? Con un poco más de tiempo, yo estudié esto un poco, pero hacer un curso es mucho mejor, ¿no? Hacer un cursito de desarrollar más detalles, cálculos, es más divertido así que solamente exponer en una charla. Cuando renormalizabas aparecía como parte de ese procedimiento matemático, pero no me queda tan claro, o sea, como aquí se encuentra una relación entre las fachadas, porque aparece por la renormalización, es El grupo de renormalización. y eso, el RG flow. Pero dependía de tu teoría, como sea, depende de la energía, de la energía. Depende la escala de energía, por eso justamente, por eso este gráfico representa todas las escalas de energía y todas las escalas de cómo cambia, bajo las escalas de energía, cómo cambian las constantes de acoplamiento. Entonces, ¿qué pasa si por ejemplo estoy a una escala de 13,3 electronvoltios? Escala del átomo, de los químicos, ¿no? Del átomo es casi una esferita. ¿Cómo serán las constantes de acoplamiento? Ahí. Estoy ahí. Este diagrama lo que hace es clasificar todos los posibles cambios en las constantes de acoplamiento en función de la escala de energía. Por eso se estudia esto, ¿no? Para ver dónde estamos ubicados. Escala de energía, constante de acoplamiento. Estoy en esta escala. ¿Qué hago cuando calculo los diagramas de Feynman e integro en todos los momentos? Ya no integro de 0 a infinito, ¿no? Integro de 0 a la escala de energía en la cual estoy trabajando. Le llaman cutoff, ¿cierto? A ver, hacemos un cutoff. Corto. Elimino grados de libertad porque hasta 13 electronvoltios no nos interesa quarks ni el núcleo, pues. Esa es la idea de hacer este diagrama. Esa beta que, o sea, no depende intrínsecamente de la energía, no sería algo contradictorio porque siempre beta va a depender, o sea, esa es su definición, ¿no? Claro, por definición planteamos que existe una función beta que me relaciona escala de energía con constante de acoplamiento. Esa es la propuesta. Porque antes históricamente estudiábamos QFT. Hacíamos integrales de Feynman, calculamos, nos daban infinitos,
¿Qué hacían los físicos? Buscaban eliminar, regularizar, ¿no es cierto? Pero luego se dieron cuenta de que a esto debemos agregarle escala de energía. Tenemos que estudiar la escala de energía. Porque es tonto integrar de 0 hasta infinito. Hay que integrar hasta un valor, ¿no? ¿Y cómo construyo este cutoff? Ah, ya, depende a qué escala de energía me encuentre. Dada la escala de energía, ¿cómo serán mis constantes de acoplamiento? Me ubico ahí. Y ahí hago el cutoff. Pero ese beta, dices, el CFT no depende, o sea, siempre es 0. O sea, no depende de la energía. No, sino el beta es general, depende de la escala y de esto. Es una función complicada que lo puedes graficar. ¿Ya? Se puede, en principio podrías llegar a graficarlo y la CFT es un punto crítico de esta de acá. Es un punto donde es un atractor o es un repulsor. Es cuando estudiamos sistemas de ecuaciones. Una pregunta, la clase pasada había puesto que el beta era al revés. ¿Es igual? No. Es, ¿Cómo es? ¿Cuál es? pero googleenlo para que me... El acoplamiento entre... Eso. Pero se relaciona sí o sí con escala de energía y acoplamiento. ¿Ya? Eso sí. ¿Ya? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, si tenemos un espacio, hay dos variables, 1 y x2, entonces dx1 dt será alguna f de x1, x2. Y dx2 dt es f de x1, x2. 1, 2. Un sistema autónomo, es un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden, ¿cierto? ¿Esto qué cosa me da? Me da justamente el campo de vectores que me define un flow, un flujo. Puede ser, si se centra en ese punto, un atractor. Y si salen simultáneamente a lo que entran, un punto silla. Entra y sale en la misma proporción. Y así, punto silla, atractor, repulsor, si todo sale de ese punto. ¿Ya? Entonces, las ecuaciones de Kalan-Samansky son en realidad así, son un conjunto de ecuaciones de primer orden. Para cada constante de acoplamiento, ¿ya? Se relaciona a una escala de energía. Si tu teoría tiene dos constantes de acoplamiento, serán un sistema de dos ecuaciones, ¿no? En este caso, la función beta, ¿quién es? Es esta, ¿no? Será la función beta 1, la función beta 2 y así más. ¿Ya? ¿Y cómo se definen los puntos de equilibrio? Es cuando esto es 0, ¿no? La derivada es 0, derivada 0, punto de equilibrio. Y luego estudio alrededor del punto de equilibrio. ¿Qué sucede? Estudio estabilidad, ¿no? Si es atractor, repulsor, ¿cómo es la estabilidad ahí? Estudio una perturbación a primer orden, si la exponencial es real, diverge, así que es un repulsor. Si es compleja, oscilatorio, ¿no? O negativa, desciende, atractor. Claro, pero lo que pasa es que tú aumentas energía, pero siempre tiende a ese 0. O sea, es como que tu beta tiende a... Si aumentas energía a este infinito, entiendo que tiende a ese punto de sí. Entonces dices de que llegas a una escala nueva, ¿no? Porque va subiendo, o sea, lo que recuerdo No, es que habría que verlo en un ejemplo concreto. Habría que discutirle en un ejemplo concreto. están los puntos ultravioletas, ¿no? O sea que... Hay regiones UV y R, exacto. Pero recuerdas que aumentas energía y como que converges a ese punto, o sea, tu beta se va a ese punto. Entonces, o sea, Sí, por eso se dice, o sea, lo que pasa es que, claro, para ser más precisos, en el borde se dice que es CFT, es un punto fijo UV, ultravioleta, porque en el borde estás a R infinito y como R es la escala de energía, entonces básicamente estás con energía alta, estás en una región ultravioleta. Entonces, esta CFT trabaja en la región ultravioleta. Y como los físicos no pueden resolver, bueno, en general es complicado resolver QCD, por ejemplo, en la región ultravioleta, porque no funciona las integrales de Feynman, pero no convergen, ¿cierto? ¿Ya? Entonces sucede de que podemos, en este ejemplo teórico, podemos hacer cálculos en una región ultravioleta usando la dualidad CFT y gravedad. Calculamos en gravedad y lo
usamos un diccionario y obtenemos los resultados en la CF. Esa es la idea. No, en este caso no es un isomorfismo, es un diccionario basado en la dualidad. La dualidad es una propuesta, es una conjetura. Se conjetura que tendría que ser así. Pero nadie ha demostrado la conjetura. No se demuestra que es un isomorfismo, lamentablemente. Ya, podemos, para los trabajos de investigación, ya, les envío de Maldacena, que hace una muy buena revisión de esto, y el de Witten, obviamente, sí. Pueden ver los dos, tres artículos, no es tanto, la verdad, para que lean, van a ver cómo escriben los dos. ¿Ya? Bien. ¿Y ustedes sí trabajaron eso? ¿Y trabajan con la ecuación y todo lo han trabajado? Eso sería genial verlo en un ejemplo concreto. Fue lo más difícil que hubo porque era el grupo de remuneración y era súper abstracto, se perdían y eran los niños No, ese de grupo, ese del ArcLibFlow al menos a mí nunca me enseñaron, ¿ya? Y mi asesor me decía, pero ¿cómo no les van a enseñar eso? Eso deberían enseñarles. Eso es casi como saber, no sé, dinámica de rotación, ¿no? Es como no saber las ecuaciones de Euler para la rotación, la matriz de Euler para la rotación. ¿No? ¿Cómo no van a saber eso? Entonces, enseñarles un poco sobre el grupo de renormalización, qué es el ArcLibFlow, en un par de ejemplos, es bueno saberlo, ¿no? Y lamentablemente yo no lo sabía tampoco. Tuve que aprenderlo a fuerza y un poco investigando. Y mi asesor no tenía nada de paciencia, ¿no? No es que me decía, mira, toma este paper, lee y aprendes cómo está, ya salvaste ese tópico. Nada, no, avanzamos, ya hay que hacer el agujero negro, no quiero hablar nada de eso. Terrible. ¿Ya? Bien, entonces, bien, la idea es que partiendo de Riemann, nosotros podíamos obtener el tensor de Ricci y el escalar de Ricci, ¿cierto? Ya, bajo contracciones, en índices de manera adecuada. ¿Sí? Ahora, dadas esas simetrías, nosotros ahora queremos discutir las identidades de Bianchi. Einstein no conocía las identidades de Bianchi y las identidades de Bianchi habían sido desarrolladas muchos años antes que Einstein entrara en geometría diferencial. Porque, si ustedes recuerdan, Einstein, cuando comenzó a tener estas ideas, buscaba un marco matemático donde formular la relatividad general. Felizmente tenía a su amigo Grossman, ¿no? Grossman le ayudó un poco y seguramente que en las conversaciones le habló de la geometría de Riemann. Y pues ahí Einstein se enteró. Pero lamentablemente su amigo Grossman no se sabe, pero hasta donde yo he leído un poco de historia, es que Einstein no sabía de las identidades de Bianchi. Y en las identidades de Bianchi estaba justamente la ecuación de campo, escondido ahí, lo que él estaba buscando. ¿Ya? Entonces, la identidad de Bianchi, de manera simbólica, es esta. ¿Sí? Es una permutación del tensor de Riemann en tres vectores x, y, z, z, x, y, y, z, x. De manera compacta y bonita, esa es la identidad de Bianchi, ¿no? Podemos aterrizar esa identidad planteando esos tres vectores x, y y z, ¿ya? Y planteando de esa forma, recuerdan que obtuvimos esto. Sé que la pregunta es, pero profesor, ¿por qué salen los x, y y z? Bueno, podemos asumir que son constantes y eso nos permite operar directamente sobre la base. Porque al final del día, ¿quién me da el tensor en función de qué se escribe? En función de la base, ¿no? Todo tensor se define a partir de su base, ¿no? Si es A, por ejemplo, si es A mu, será así, ¿no? Al final del día el tensor tiene que estar expresado en su base para poder leer las componentes. ¿Ya? Por eso se hace ese truquito de reemplazar x, y, z, donde consideramos que estos no cambian, y al aplicar la operación en la definición de R, ¿no? A ver si me acuerdo ahora, x, y, z, tenía una definición, ¿no? Nabla, x,
nabla, así era, ya me acuerdo, XY en Z menos nabla YX en Z más, no era menos también, menos nabla de XY en Z. Así creo que sí era por ahí, ¿no? Eso. Y al reemplazar aquí esos tres de allá, me da el verde. Donde esto de acá, al trabajarlo, me da justamente el tensor de Riemann. Solo para recordar después, me da eso. Demostramos nosotros que trabajando ahí, me da justamente las componentes del tensor de Riemann, R sigma, lambda, mu, nu, sí. ¿Ya? Y con eso vamos a ver lo siguiente, ¿no? Ahí está el tensor de Riemann, x, y, z, el tensor de Riemann, y, z, x, y, y el tensor y, z, x, ¿no? Simplemente es permutar uno por uno, de acuerdo a esto, el primero, el segundo, el tercero, y lo reemplazamos en la entidad de Bianchi. ¿Ya? Ven que solo he movido de acuerdo a la definición de x, y, z, etc. ¿Ya? Lo reemplazo, factorizo, ¿no? Pueden ver que puedo sacar de esta base de sigma, lo puedo sacar acá y es igual a 0, reemplazando en Bianchi. Y tengo la identidad de Bianchi que está en todos los libros. ¿Sí? ¿Qué es la identidad de Bianchi? Basado en las simetrías del tensor de Riemann, esta combinación de permutación de índices es 0. Ya, es la primera identidad de Bianchi. ¿Ya? No es complicado de demostrar y eso es el equivalente de lo que está en rojo arriba. ¿Sí? Pueden hacer el ejercicio, no es tan complicado, ahí lo revisan, bueno, eso me da, ¿no? Es para cualquier vector, eso me da eso. ¿Ya? ¿Cuál? ¿Esta? O sea, para mostrar lo abajo que dice. Esta usé. Ya que en X, Y, Z es X, Y, Z y todo esto, ¿cómo será para Z, X, Y? Entonces pongo Z, X, Y, así. Luego Y, Z, X. Entonces primero es Y con su mu, luego el Z, ¿no? Con su mu, y el X que es con su lambda, ahí. Porque X tiene lambda, Y tiene mu y Z tiene mu. Permuto aplicando esto mismo, o el primero que es el, bueno, igual aquí, ¿no? X, Y, Z. Esto se obtiene, pero miren, es X lambda, Y mu y mu Z. Y luego permuto de acuerdo al orden, ¿no? De la identidad de Bianchi. Luego necesito ZXY. Luego necesito YZX. Si llevo los tres, reemplazo, factorizo y me da eso. El de arriba, en rojo. ¿Esta? ¿O esta? Sí. Está proponiendo que el R, bueno, va a tener esa forma, ¿no? El R... Que esto tiene esta forma. ¿O cuál? No, pero esa es la definición, me parece. O sea, si repasan lo que vimos, demostramos que al hacer esto, se llega a esto. Claro, pero está diciendo, le está representando de esa forma, el El R, X y Z, exacto. Lo está representando de la forma de la derecha. Ah, exacto. Está diciendo, bueno, esa es la notación. Esta es la notación y eso. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo el R, Y, Z, X, Y? Bueno, permuto de acuerdo al orden y luego el Y, Z, X y lo permuto de acuerdo al orden. Ahí va, entonces está diciendo que con esa notación llegamos a las identidades de Bianchi, bueno, operando. En su forma, claro, esta es la identidad de Bianchi tensorial, en su representación abstracta, y este es en sus componentes. En componentes, ¿ya? Eso también lo pueden demostrar de otra manera. En los libros nos recomiendan otro procedimiento, que es justamente lo que voy a aplicar para la segunda identidad de Bianchi, ¿ya? Esta identidad de Bianchi es un poco más no trivial, ¿sí? Nos dice que ahí están las de la conexión de R en X y toda esa permutación con un tercer vector. ¿Ya? De esa segunda identidad de Bianchi es la que Einstein no conocía. O sea, no sabía de esa segunda identidad de Bianchi y ahí estaba el camino para lo que él estaba buscando, la ecuación de campo. Vamos a verlo. Entonces, la segunda identidad de Bianchi es esta,
¿no? Trabajando en esa forma abstracta, su representación en índices queda de esta forma, nabla, de K, mu, toda esa permutación de índices, ya como está en los libros. No se puede trabajar de esa forma, los tres, bueno, de esa forma, ¿ya? Miren, aquí lo que intenté hacer fue lo siguiente, para demostrar eso. Intenté aplicar el procedimiento anterior para hallar todas las derivaciones, pero se extiende el cálculo, se infla feo, ¿ya? Entonces, lo que se hace es, de esta manera, a ver, te voy a comentar. Exacto, trabajar en coordenadas locales, correcto. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos una variedad, ¿no? Y localmente, en una región, en un punto P que podemos llamarle, podemos construir un sistema de coordenadas local, que se le llama local flatness. ¿Sí? Localmente plano. ¿Ya? En esa región local sucede lo siguiente. A ver, ¿cómo es Christoffel? Christoffel es así, ¿no? G sobre 2, derivada en X, no hay torsión ni contorsión, ¿no? En X menos derivada en X. Los índices se entiende que hay índices, ¿de acuerdo? No lo pongo porque yo mismo no me acuerdo, pero no nos sirve de propósito. Tiene índices, ¿sí? Ahí, no sé, sigma, mu, sigma y combinaciones, ¿ya? Pero para el propósito no nos sirve todavía. En la región localmente plana se considera que la métrica a primer orden, la métrica evaluada en el punto P, ¿sí? Es constante y este término desaparece, así que Christoffel en esa región localmente plana es 0. A esto se le dice Christoffel sigma, digamos, mu, en la región, en el punto P es 0. ¿Ya? En esa región localmente plana, porque las componentes del tensor métrico es constante, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con la curvatura, con el tensor de Riemann? R, sigma, mu, tau, eta. 3, sin eta, son 3 cuartos. ¿Cómo es Riemann? O Ricci también, ¿sí? Son igualitos, ¿ah? Solo igualando sigma con mu, nada más. Es la derivada de L menos la derivada de L más L por L menos L por L. Esa es la forma de Riemann, lo pueden revisar. ¿Ya? Lo podemos chequear en su definición, no sé si lo tengo por aquí. Ahí las identidades no las estamos mostrando, queremos dar la primera sí. Sí, se prueba. Vamos a probar que esta identidad se cumple. La pregunta es cómo lo pruebo. Ahí voy a ir. La primera sí, la primera no salió, reemplazando con un procedimiento salió rápido, ¿ya? La segunda es la que no sale tan rápido, ¿sí? No es tan trivial. Para hacer la segunda vamos a usar coordenadas localmente planas, ¿ya? Este es Riemann, pero si le evalúo en unas coordenadas localmente planas, en P, alrededor del punto P, ¿qué pasa? Los Christoffel son ceros, 0, 0. Así que el tensor de Riemann localmente plano es las derivadas de los Christoffel. ¿Ya? O sea, está bien que Christoffel en el punto P sea 0, pero no necesariamente las derivadas de él pueden ser 0. ¿Sí? Una cosa es que él sea 0 en ese punto, pero otra cosa es que su primera derivada sea 0 en ese punto. ¿Ya? Si fuera 0 no tendría sentido, porque sabemos nosotros que alrededor del punto P sí está curvado, así que debe haber un tensor de Riemann diferente de 0, solo que es un tensor de Riemann más chiquitito, solo depende de la derivada y de la derivada, o sea, los dos primeros términos de allá. Por eso, en coordenadas localmente planas, el tensor de Riemann, si usamos esa notación de allá, eta, lambda, mu, suelen usar este símbolo para decir que están en coordenadas localmente planas. Es la derivada eta de x, lo voy a poner de manera explícita, lambda mu, menos la derivada de x, y ahí sería eta lambda mu. Eta
lambda new y mu. Lambda new y mu. Ese. ¿Ya? Eso sería en coordenadas localmente planas. Esto, o si quieren, lo podemos poner alrededor del punto P. Pasa esto. ¿Ya? Con esta identidad en las coordenadas localmente planas es relativamente fácil demostrar, por ejemplo, la primera identidad de Bianchi, esa de acá. O sea, en el libro te colocan así. ¿Cómo se enseña estándar en la relatividad general? Te ponen la identidad de Bianchi y te dicen, demuestre que se cumple esto. ¿Qué haces? Vas a la coordenada localmente plana, usas este objeto y escribes los tres objetos con sus permutaciones. Los sumas y te da 0. Primera identidad de Bianchi, demostrar. Mostrar. Esa es la idea, mostrar. ¿Ya? Eso. Y la segunda identidad de Bianchi, esa. Agarras esto, derivas de manera covariante, los sumas los tres, usando en coordenadas localmente planas, y podrías demostrar que es 0. Es la segunda identidad de Bianchi. ¿Ya? Y luego lo que hacen es retornar de las coordenadas localmente planas. Si se cumplen localmente planos, se cumplen de manera global. Y te queda la identidad. ¿Sí? No sé si lo mencionó como una integración geométrica a partir de los vectores, porque el otro día calculé el conmutador entre la conexión de un vector y menos la conexión de otro vector. La conexión, claro, de Y menos la conexión de B, digamos. O no sé si es el mismo vector. A ver. Respecto a quién. Pero la conexión es lineal. Ah, no, o sea, es el mismo vector, ¿no? La conexión. Pero, doble. O sea, doble. Doble conexión, así, Ajá. X, Y de B. Menos lo mismo, pero cambiando de lo Y por Habla Y de X de B. Ahora sí. Ajá, y calculé eso y aparecía naturalmente Exacto. ¿Aparece? naturalmente el tensor de Riemann. Riemann, claro, porque, pero cuidado, esta es la conexión. Lo que calculaste es la derivada covariante. Sí, la idea covariante. Es diferente. Sí, Ajá. eso no calculé. sino En los la- libros se define así, ¿no? Es la derivada covariante mu de B sigma menos la derivada covariante mu de B sigma igual a Riemann con B. Ah, Esto se puede, al hacer esta doble derivada, factorizas, te queda B y dices que esta es esta y te aparece Riemann. Eso es lo que está en los libros. claro, o sea, y en este caso, ¿cómo interpretas? ¿Hay una interpretación también de esta forma? No, solamente lo que comentan es que básicamente se puede interpretar a Riemann como la no conmutatividad de la derivada covariante en un espacio-tiempo puro. Porque si fuera plano, la derivada covariante es la derivada ordinaria. Y ahí sí podemos permutar porque la función es continua y diferencial. O sea, pero es de la segunda derivada. Es el segundo. Y también, ¿no? Entonces, si fuera la derivada ordinaria, se convertiría en segunda de mu menos la segunda de mu. Y por continuidad puedo permutar y me da 0. Cuando es plano no hay curvatura. Sí, pero cuando hay curvatura, la derivada covariante tiene el Christoffel dentro, ¿cierto? Que complica todo y ahí aparece Riemann. Es una forma de decir que de manera intrínseca la derivada covariante no es conmutativa debido a la curvatura. Así se interpreta, se escribe. Bien, luego, miren, agarramos esas tres combinaciones, ¿ya? Y vamos a multiplicar por G lambda mu. Miren, lo que voy a hacer es lo siguiente. Miren, tengo el primer término de allá y lo voy a contraer. Sigma con mu, sigma con mu, sigma con mu. Contraer significa igualar sigma igual a mu. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un tensor, digamos A, mu, nu, ¿cómo hallo su traza? Simplemente igualo mu igual a nu. Esto es la traza de A. Sumas en los índices. ¿Ya? Eso. Contraigo en sigma mu y me queda el segundo de abajo. ¿Ya? Es como la segunda identidad de Bianchi para Ricci. Porque antes tenía Riemann y ahora tengo Ricci. Derivadas de Ricci en la segunda línea, en azul. ¿Ya? Y ahora lo que voy a hacer es contraerlo con un tensor métrico en lambda nu, lambda nu, lambda nu. ¿Sí?
para encontrar lo que estaba buscando Einstein. Miren. ¿Sí? La idea es que, ¿qué sucedió acá? ¿Por qué G puede entrar dentro de R? Porque hemos demostrado de que nabla, ¿no?, la derivada covariante de G mu es 0. O decimos que la geometría de Riemann es tal que el tensor métrico es covariante constante. Como es covariante constante, el tensor métrico entra dentro de la derivada covariante sin ningún miedo ni temor y contrae lambda nu con él dentro, ¿no? Y te queda nabla K de R, porque es con me queda escalar de Ricci. Él con él, ya me queda mu K. Ahí está mu K, de la nabla de mu. Y él con él, ¿qué sucede? En este caso entra adentro, eleva el lambda con este lambda y me queda mu arriba. Ahí nunca tengo un caso de, o sea, si uno primero contrayendo sigma y variando, como un caso particular. No, quiero encontrar una identidad de Bianchi, pero para Ricci. Porque arriba está para Riemann. Y como Ricci tiene dos índices, contraigo inteligentemente en la parte que sé que no va a desaparecer el Riemann. Yo conozco las simetrías del tensor de Riemann. Sé que no puedo contraer sigma con lambda. Pero sí puedo contraer sigma con mu porque es el segundo índice, ¿no? Y no desaparece. Y sí que puedo contraer sigma con mu, que está en el último lado, también no desaparece. Conociendo las simetrías, sé dónde contraer. Ese es el truco de esto. Saber dónde contraer conociendo las simetrías del tensor de Riemann. Bueno, aquí después de aplicar me queda esta ecuación. ¿Qué cosa quiero llegar? Quiero llegar a algo como nabla de R menos un medio de G mu nu, creo que así, igual a 0, que es justamente el tensor de Einstein que estaba buscando. ¿Ya? Bueno, luego, ahí está, tenemos nabla. Este término de acá, pueden ver que es mu, nu. Puedo cambiar mu con mu para que ambos tengan mu o nu, ¿no? Es lo mismo. Sería menos 2 veces L. Y está casi listo para sacar. Ahora, el problema de sacar el nabla es que aquí está derivando en mu. Debo reemplazar ese mu con un delta para cambiar el índice. Ya, le cambio el índice, en particular al primero. A él le cambio el índice, a él. Miren, mu con mu me da el K. En la delta de Kronecker le cambio el índice de nabla de K, ¿sí?, por mu. Para que ahora sí tenga ambos mu y lo puedo factorizar. El nabla, el operador nabla, el operador derivada covariante. ¿Sí? Y me queda, bueno, se me escapó ahí, me queda eso de allá, el de arriba. Menos 2 veces nabla mu, me queda casi la forma que yo quiero. ¿Qué hago? Puedo subir el índice K multiplicado por un tensor métrico, ¿no? Y me da esa forma. ¿Ya? El menos 2 pasa al otro lado, es igual a 0, no pasa nada, y tengo esa ecuación de ahí. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la historia? Históricamente, Einstein creía que las ecuaciones deben ser estas. Alguna constante y materia. Él tenía la intuición que debería ser Ricci con el tensor de energía-momentum de la materia. Materia, curvatura, curvatura, materia. ¿Cuál era el problema de esa idea? Que se supone que la materia debería obedecer a una ley de conservación, ¿no? ¿Ya? Entonces él decía, bueno, yo debería obtener esto de tal manera que cuando aplique nabla de mu nu, la constante, nabla de mu nu, esto tiene que darme 0 para que sea la ecuación de conservación de la materia. El problema de esto era que Ricci no era, su derivada covariante de Ricci no era 0. Había incompatibilidad entre lo que él quería. Él quería que esto se haga 0. Para que esto se haga 0, Ricci o el objeto que estuviera acá debería ser tal que su derivada covariante sea 0. Para que así se asegure que haya conservación de la materia, de la energía y materia, momento y todo. ¿Ya? Eso estuvo debatándose los sesos Einstein por muchos años. ¿Ya? Y justamente eso tiene la pinta, pues miren.
La derivada covariante de algo me da 0. Entonces, ¿qué es lo más natural? Bueno, definimos a ese objeto que está dentro como el tensor de Einstein. Ahora quedó así, el tensor de Einstein. ¿Ya? Lo genial de este tensor es que no cambia su forma incluso en d dimensiones. No cambia su forma. ¿Sí? Y eso me queda el último resultado de esa manera. La derivada covariante del tensor de Einstein igual a 0. Por lo tanto, así sería la ecuación, ¿no? G igual a una constante por la materia, ¿no? La parte de materia. ¿Sí? Tal que si yo le aplico la derivada covariante a ambos lados, yo sé que la derivada covariante del tensor de Einstein es 0 por la segunda identidad de Bianchi. ¿Sí? Así que me da 0 y me queda nabla de t igual a 0 de manera natural. Esta es una simetría geométrica. Este es un objeto geométrico. Tal que su derivada covariante de G es 0 y me conduce directamente a que haya una conservación de la energía y momento de la materia. Eso era lo que estaba buscando Einstein, ¿no? Que no lograba encontrarlo, luego lo encontró. Por ahora no defino, pero tensor de energía de la materia. Pero de esa propiedad, entiendo que tienes ahí como si la tienes que no, el anterior del verde, ¿la verdad? Ah, esta. Sí, estaba pensando porque, o sea, esa propiedad te pone un camu y adentro tienes la derivada covariante del M1, pero luego, ¿cómo eso implica que puedas meter el simétrico cuando tienes una derivada en K? Es que es covariante constante, no pasa, significa que si lo derivo es 0. Pues yo puedo meter y sacarlo porque si le aplica la derivada covariante no le hace